Solemos pensar que sabemos todo acerca de nuestro planeta, pero ni siquiera podemos imaginarnos las diversas criaturas que viven junto a nosotros. Algunas de ellas podrían reemplazar con facilidad a los humanos si tuvieran un poco más de suerte. Además de su cerebro primario, tienen 8 cerebros más pequeños en diferentes partes del cuerpo, y todos ellos toman decisiones por sí solos. Bajo nuestros pies puede haber toda una civilización que supere en número a la humanidad en 6 órdenes de magnitud. Eso es 1,5 millones de veces más que nosotros. Tienen una jerarquía, profesiones y escalas profesionales claras. Pero a la vez, una simple infección podría convertirlos literalmente en zombies. ¿Es esto algo sacado de la ciencia ficción posapocalíptica? Y estas lindas criaturas voladoras son algunos de los depredadores más feroces y exitosos de la Tierra. Su eficacia en la caza es casi impecable. Nada podrá salvarte del ataque de estos asesinos casi perfectos. En este video visitaremos el Museo de la Vida Terrestre. Seas un entusiasta de la ciencia, un amante de la naturaleza o simplemente tengas curiosidad por el mundo que te rodea, el Museo de la Vida Terrestre es un excelente lugar para visitar y profundizar tu comprensión sobre la increíble diversidad de la vida en la Tierra. El Museo de la Vida Terrestre. Imagina una criatura que tiene 3 corazones bombeando sangre azul a través de los vasos. Aunque tienen un cuerpo casi amorfo que se asemeja a una bolsa de agua, puede abrir fácilmente un biberón. Incluso uno a prueba de bebés. Puede sentirse ligero o incluso saborear con su piel. No tiene oídos, pero escucha bien incluso en el rango de infrasonidos. Puede cambiar instantáneamente de color y textura, volviéndose indistinguible del entorno, aunque no identifica los colores en absoluto y ve el mundo en blanco y negro. Es venenoso y puede ser hostil, pero al mismo tiempo es curioso e incluso juguetón. Además de eso, es muy inteligente y puede resolver problemas no triviales. Además del cerebro principal, tiene 8 cerebros más pequeños en diferentes partes del cuerpo. Y estos cerebros adicionales toman sus propias decisiones. ¿Quién es este monstruo? ¿Viene de la Tierra? Sí, tienes razón. Es un pulpo. Y por supuesto, proviene de nuestro planeta. Aunque algunos científicos contemplan otra idea. Pero primero lo primero. El misterio del pulpo. Ciertamente estamos acostumbrados a los pulpos modernos. Todo el mundo conoce a estas criaturas desde la infancia, y esto reduce un poco nuestra agudeza perceptiva. Al ver estas tomas, muchos se sorprenden, pero casi nadie siente emoción o deleite, a pesar de que las metamorfosis de los superhéroes de X-Men no son tan diferentes. Pero por alguna razón, percibimos lo que vemos en las películas como algo extraordinario y, sin embargo, no podemos reconocer que cosas similares que suceden en la naturaleza no pueden ser menos extraordinarias. ¿No es hora de revisar cómo vemos a estas criaturas? Además, los pulpos son mucho más interesantes de lo que mucha gente piensa. Los pulpos pertenecen a la clase de cefalópodos que es muy antigua y se formó hace unos 530 millones de años. En ese momento, apenas había algo que se pareciera a los peces, por no hablar de los reptiles o los mamíferos. El antepasado primitivo del pulpo era bastante pequeño. Tenía un caparazón protector y se arrastraba por el fondo del océano. Desafortunadamente, tener un caparazón protector hace que las especies evolucionen muy lentamente. Por ejemplo, las tortugas se han mantenido prácticamente sin cambios durante millones de años. Pero hace unos 140 millones de años algo salió mal, y estas criaturas evolucionaron para no tener caparazón. Con un cuerpo blando e indefenso y sin camuflaje, los torpes ancestros de los pulpos tenían muy pocas posibilidades de sobrevivir. Este fue el momento de la verdad. Los cefalópodos se convierten en presa fácil para los depredadores y mueren por completo o comienzan a desarrollarse más rápido y de manera más creativa. Como puedes ver, los cefalópodos decidieron luchar por la vida y reconstruyeron radicalmente su anatomía. Y lo que hicieron resultó ser increíblemente eficiente y completamente original. En primer lugar, los pulpos convirtieron su cuerpo blando y casi amorfo en una fortaleza, no en una debilidad. Dado que el pulpo casi no tiene partes firmes, a excepción del pico,
Puede meterse en cualquier agujero, si es al menos 1 milímetro más ancho que su globo ocular o pico. Esto permite que el pulpo se esconda en grietas muy estrechas, lo cual es una poderosa ventaja evolutiva para escapar de grandes depredadores como tiburones o delfines. En segundo lugar, los pulpos han desarrollado una forma aún más inteligente de pasar desapercibidos. De hecho, son uno de los mejores animales del planeta que se disfrazan. Observe qué tan rápido e inesperadamente cambia de color. Y no solo el color, sino también la textura, es decir, los estampados. Y no solo la textura, sino también la configuración de la superficie de su cuerpo. Los cambios ocurren instantáneamente o en etapas a medida que el pulpo se fusiona con su ambiente. El animal se vuelve instantáneamente indistinguible de un grupo de algas, coral, arena, piedra o cualquier otra cosa. Hemos visto esto solo en películas de ciencia ficción. Pero al mismo tiempo, aquí está. ¿Qué está haciendo este pequeño? ¿Sigue alguna ley de la naturaleza? ¿Y cómo es esto posible? Sí, es muy difícil de entender. El camuflaje de los cefalópodos se basa en un sistema de tejidos extremadamente complejo. Los cromatóforos se encuentran dispersos por toda la piel del pulpo. Estos son pequeños sacos llenos de pigmento. Cubren densamente la piel como pecas. Los cromatóforos pueden tener pigmento negro, rojo o amarillo. Los sacos están rodeados por músculos radiales que pueden estirar el recipiente, revelando así el color del pigmento. Dependiendo de qué conjuntos de cromatóforos abra o cierre el pulpo, puede crear rayas, manchas y diseñar patrones complejos, volviéndose instantáneamente indistinguible de los objetos cercanos o del fondo. Podría pensar, negro, rojo y amarillo, pero ¿qué pasa con otros colores? Para esto, el pulpo usa un mecanismo completamente diferente que es aún más genial. Hay toda una capa de células delgadas muy inusuales que crecen en una especie de pilas en la piel transparente del pulpo. Estos son los iridóforos, que se encuentran directamente debajo de la capa de cromatóforos. Y a diferencia de los cromatóforos, no contienen pigmento, sino proteínas especiales llamadas reflectinas. Su propiedad única es poder reflejar solo ciertas longitudes de onda de luz. Es gracias a los iridóforos que el pulpo puede convertirse en tonos irreales de azul y verde metálicos. Pero eso no es todo. Debajo de la capa de iridóforos hay otra capa con otros reflectores naturales llamados leucóforos. Reflejan todo el espectro, creando así un color blanco. Al combinar la reflexión de los iridóforos y los leucóforos con el patrón correcto de los cromatóforos, un pulpo puede recrear de manera bastante convincente su entorno. Pero incluso eso no es todo. El arsenal de camuflaje del pulpo tiene un combo real que prácticamente le permite desaparecer por completo de la vista. Su piel tiene otra estructura. Una red de papilas que pueden cambiar la textura de la piel creando crestas y protuberancias ascendentes y descendentes. Entonces el pulpo imita no solo el color y el patrón del entorno, sino también la configuración de la superficie. ¿Puedes ver un pulpo aquí? Yo tampoco veo, nadie lo hace, y sin embargo está frente a nosotros. Con todas estas herramientas, el pulpo de cuerpo blando y sin caparazón ha estado engañando a los depredadores oceánicos durante millones de años. Pero los pulpos dependen de algo más que su camuflaje para sobrevivir. La forma en que manejan su cuerpo es una herramienta de supervivencia aún más efectiva. Cuando los pulpos viajan por el lecho marino, tienen que registrar constantemente el fondo para cambiar su camuflaje en consecuencia. Son rápidos como el rayo para tomar decisiones. Las observaciones han demostrado que un pulpo puede cambiar su camuflaje 177 veces por hora. Y la velocidad de reacción de camuflaje del pulpo es de hasta 200 milisegundos, que es más rápida que la de cualquier otro animal. Para poner esto en perspectiva, un camaleón tarda unos 20 segundos en cambiar completamente de color. Teniendo en cuenta la rapidez con la que el pulpo reacciona a su entorno y la precisión de la reproducción de colores, patrones y formas, uno naturalmente se pregunta si este pequeño tiene una vista increíble. ¿Cómo se las arregla para ver tan bien y distinguir los colores con tanta precisión con un par de ojos normales? Y aquí viene una sorpresa aún mayor.
El pulpo generalmente no puede distinguir los colores con los ojos. Es completamente daltónico. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede reproducir los colores que ni siquiera puede ver con precisión? Recientemente, los científicos comenzaron a investigar esta cuestión. Los estudios detallados realizados en 2015 mostraron algunos resultados convincentes. Los investigadores descubrieron que la piel del pulpo es sensible a la luz debido a los genes fotorreceptores de la piel. Incluso cuando la piel está separada del cuerpo, puede reaccionar a la luz y cambiar la forma de los cromatóforos. Los científicos se han dado cuenta de que un pulpo puede ver no solo con los ojos, sino también con la piel. Uno solo puede preguntarse cómo el cerebro y la conciencia del pulpo procesan el sentido de la vista. Espera, ¿acabo de decir conciencia de pulpo? ¿Lo dije en voz alta? Bueno, tendré que explicar lo que quiero decir. Además, esto es quizás lo más sorprendente de los pulpos, incluso más genial que su talento para camuflarse. Pero primero, comencemos con su sistema nervioso. Damos por sentado nuestro sistema nervioso centralizado y jerárquico. Sin embargo, el pulpo demuestra de manera convincente que todo puede ser completamente diferente. Imagina que además del contenido del cráneo, cada uno de tus brazos y piernas tiene un cerebro propio. Y estos 4 cerebros son totalmente independientes del sistema nervioso central y pueden tomar sus propias decisiones. Los pies van donde les da la gana, las manos agarran lo que quieren. De verdad, literalmente hacen lo que les da la gana. ¿Te imaginas lo que es pensar con 5 cerebros? ¿Cómo se gestionarán los más diversos impulsos dentro de una estructura fisiológica tan compleja? ¿Qué parte será responsable de su conciencia? Tal vez, ¿hay 5 personalidades viviendo en tal organismo a la vez? Es una buena película de Hollywood. Pero la realidad es mucho más emocionante que cualquier película. De alguna manera podemos acostumbrarnos al hecho de que un pulpo tiene 3 corazones. Hay un corazón principal que bombea sangre por todo el cuerpo. Los otros 2 están especializados en bombear sangre solo a través de las branquias. Pero, ¿qué te parece el hecho de que cada uno de sus tentáculos también tenga un mini cerebro separado? Y esto no es una exageración. Estos grupos de nervios pueden tomar decisiones de forma completamente independiente. Si cortas el tentáculo de la pobre criatura, seguirá reaccionando al entorno. Huirá de las amenazas y tratará de atrapar presas potenciales. El sistema nervioso del pulpo no está concentrado en el cerebro, que sirve como órgano centralizado de análisis y control. Su cuerpo sin esqueleto puede doblarse en cualquier lugar y en cualquier dirección. Tal flexibilidad exige un control igualmente complejo y flexible. En el proceso de evolución, los pulpos han aprendido a delegar autoridad al externalizar literalmente los problemas locales a sus propias extremidades. Por ejemplo, cuando una persona abre un frasco, su cerebro se enfoca en lo que sienten los órganos de los sentidos y de las señales apropiadas a los músculos de la mano. Apriete el frasco con cierta fuerza, haga algún movimiento, tome una posición estable y muchos más delicados comandos motores. Todas estas instrucciones vienen del centro. Pero es suficiente para que el pulpo desencadene la respuesta de comportamiento deseada diciendo: Tentáculo 5, abre el frasco. No es mi problema cómo lo haces. Estaré aquí esperando. Las extremidades pensantes gestionan de forma independiente manipulaciones y transformaciones complejas, recibiendo solo instrucciones generales de la parte central. Por cierto, hay muchas razones para creer que el pulpo cambia el patrón de la superficie conscientemente, y no solo por reflejo o adaptación. Esto puede parecer ciencia ficción total, lo sé, pero hay evidencia directa de que el cefalópodo puede imitar a docenas de objetos vivos y no vivos que conforman su hábitat ecológico. Por ejemplo, al observar un pulpo en su entorno natural, la gente a veces lo confunde con una raya, un equinodermo quebradizo e incluso una medusa. El pulpo a menudo hace esto sin necesidad de camuflarse, pero solo por diversión. Esta sorprendente estructura del sistema nervioso plantea toda una serie de otras preguntas. ¿Cómo es ser una criatura con 9 cerebros? ¿Cómo podría ser una personalidad así? ¿Y en qué pueden evolucionar los pulpos dentro de otros 100 o 2 millones de años? Por supuesto, si un mono de 2 patas sin pelo no arruina por completo el planeta en todo este tiempo. ¿Tendrá alguna conciencia absolutamente real?
Incluso sobre la base de muy pocos datos disponibles, podemos afirmar con confianza las habilidades mentales sobresalientes del pulpo. Por ejemplo, se sabe con certeza que los pulpos reconocen fácilmente los rostros humanos. Anteriormente se creía que solo los primates, los delfines y algunos córvidos como las urracas y los cuervos podían hacerlo. Los pulpos se acostumbran muy rápido a la persona que los cuida y realmente pueden distinguir a su dueño de otras personas. Hay muchos casos curiosos en los que un pulpo reconoció a personas que no le gustaban y se alejó nadando de la pared del acuario. También cambió el color para significar agresión e irritación. Y viceversa. Si al pulpo le gustaba a alguien, se acercaba a la pared de la pecera y no mostraba ningún signo de hostilidad. Por ejemplo, el pulpo es lo suficientemente inteligente como para abrir fácilmente un frasco de pastillas con una tapa especial a prueba de bebés. Además, puede liberarse si está encerrado dentro del frasco con un tapón de rosca. El pulpo tiene suficiente inteligencia y fuerza de tentáculos para esto. Otro marcador esencial de la inteligencia del pulpo se puede observar durante el juego. Cuando un animal es lo suficientemente inteligente, comienza a entretenerse cuando se siente seguro y aburrido. Cuando el hambre no lo hace buscar comida y los depredadores no lo persiguen, lo que queda por hacer es dormir o matar el tiempo haciendo algo sin sentido que no tiene ninguna ventaja evolutiva. Suena demasiado familiar, ¿no crees? Pero lo que sea. Una vez los experimentadores colocaron un pulpo en un acuario vacío, donde solo había un lugar apartado para esconderse. No había más atracciones. Después de un tiempo, arrojaron un frasco de plástico al tanque. Flotó a la superficie del agua en la corriente creada por el compresor. Al principio, el pulpo simplemente lo ignoró, pero luego comenzó a disparar un chorro de agua al frasco, arrojándolo de nuevo por aburrimiento. La jarra volvió corriente abajo, y todo se repitió decenas de veces. Este es un entretenimiento tan simple que a todos los pulpos se les ocurrió durante el experimento. Aquí solo tenga en cuenta que estamos hablando de un cefalópodo. No se trata de un perro o un gato, sino de una criatura de mar. Y así uno puede llegar a algunas conclusiones inesperadas. El caso es que hasta ahora la conducta del juego se ha considerado un fenómeno exclusivamente social. Mientras juegan, los animales aprenden a comunicarse, dominar y obedecer. Pero el pulpo es un animal absolutamente autosuficiente, sin jerarquías ni comportamiento social. Esto hace que los científicos reconsideren las ideas establecidas sobre la naturaleza de la inteligencia. Anteriormente, se creía que eran los lazos sociales y la comunicación lo que en un momento dado impulsaba el desarrollo de la inteligencia en los vertebrados. Pero en este sentido, el pulpo fue fácilmente contra el sistema. Los científicos pueden hacer muchos descubrimientos inesperados cuando se trata de estudiar esta extraordinaria criatura. Lo que complica aún más las cosas es que es realmente difícil observar un pulpo en su entorno natural, ya que prefiere la soledad. Y establecer experimentos en el laboratorio con individuos recolectados no es tan simple. Por lo tanto, es difícil imaginar de qué más es capaz esta extraña criatura. Hay otra rareza fundamental en todo esto. El pulpo ha logrado pasar por un camino evolutivo que abarcó cientos de millones de años. Sobrevivió a terribles desastres que acabaron con dinosaurios, ictiosaurios y muchos otros animales. Esto plantea la cuestión del origen mismo de los pulpos. Nos encanta presumir de lo diferentes que somos de otros primates, pero si nos fijamos en el pulpo, en cómo se diferencia de sus parientes, los logros humanos no parecen ser tan impresionantes después de todo. Nuestras ramas evolutivas con los cefalópodos divergieron hace tanto tiempo que nos volvimos completamente diferentes en términos de anatomía y fisiología. El platelminto, que fue nuestro último ancestro común, vagó por el mundo marino hace unos 750 millones de años. Después de eso, la evolución nos llevó en diferentes direcciones. Esto sucedió 350 millones de años antes de que aparecieran los primeros tetrápodos que dieron origen a todos los anfibios, reptiles, aves y mamíferos 500 millones de años antes de que aparecieran los dinosaurios. Pero, ¿y si realmente no fuera así? ¿Y si el pulpo realmente viniera de otro planeta? Un equipo internacional de científicos, dirigido por el inmunólogo australiano Edward Steele,
del Centro de Astrobiología de Sri Lanka sugirió que los retrovirus extraterrestres facilitaron la evolución de la Tierra, y algunos cefalópodos incluso llegaron a nuestro planeta en una forma prefabricada, transportados por cometas. La hipótesis es controvertida, pero el artículo fue publicado en la revista revisada por pares Progress in Biophysics and Molecular Biology. No hay nada anticientífico en la idea misma de que la vida terrestre provenga del espacio cercano o profundo. La hipótesis de la panspermia no solo se reconoce, sino que de hecho está bien fundamentada. Los compuestos orgánicos se encuentran en cualquier lugar, en los cometas, en las nubes interestelares, incluso en la mortal atmósfera de Venus. Pero el equipo de Edward Steele fue mucho más allá de la hipótesis de la panspermia. En su nuevo artículo, los científicos admiten que los pulpos no podrían haber aparecido como resultado de la evolución terrestre. Los investigadores consideran que la diversidad genética y de comportamiento de los cefalópodos modernos, como los calamares, las sepias y los pulpos, es extremadamente inusual. Al mismo tiempo, las características anatómicas complejas, como un sistema nervioso con un cerebro grande, ojos de cámara muy inusuales y un camuflaje ultra rápido, aparecieron en un período de tiempo relativamente corto. El genoma del pulpo tiene 33.000 genes que codifican proteínas, más que en los humanos. Algunas características genéticas contrastan marcadamente con las de otros cefalópodos. El grupo de Steele cree que tales características genéticas no podrían haber surgido a través de mutaciones aleatorias, es decir, estos genes son de origen cósmico. Los investigadores creen que es plausible que los huevos de pulpo congelados vinieran a la Tierra en cometas. Por supuesto, la teoría ha sido criticada y ridiculizada sin piedad. Según Science Alert, aunque este trabajo es interesante, es altamente especulativo. El editor Dennis Noble sugiere que el artículo se publicó solo para reavivar el debate sobre el origen de la vida y la evolución, ya que encontramos cada vez más evidencia de materia orgánica en otros cuerpos celestes. Dondequiera que se originaron los pulpos, en muchos sentidos representan un curso alternativo de evolución, y tuvieron muchas oportunidades incluso para construir su propio tipo de civilización. Los océanos ciertamente brindan muchas de esas oportunidades. Los volcanes submarinos, las mareas, el sol, las olas y el viento pueden servir como fuentes de energía. Los depósitos de petróleo, gas, níquel, manganeso y cobalto están ocultos en el fondo del océano. Aún más, los metales se pueden extraer del agua de mar. Por ejemplo, se necesita filtrar solo 50.000 metros cúbicos de agua para obtener 1 kilogramo de hierro. Gracias a la diversidad de la vida marina, se puede desarrollar fácilmente soluciones biotecnológicas, incluida la iluminación bioluminiscente basada en organismos de aguas profundas y construcciones en base a coral. La electrólisis de agua permite obtener oxígeno e hidrógeno. Y estos son componentes de combustible que permitirían iniciar la propulsión a chorro primero en el agua y luego en la atmósfera y el espacio cercano. Entonces, ¿por qué los pulpos eligieron seguir siendo animales, aunque muy inteligentes, si tenían un inmenso potencial para desarrollar inteligencia e incluso construir algún tipo de civilización durante millones de años? ¿Por qué somos nosotros el pináculo de la creación y no ellos? La razón no radica en la falta de inteligencia. Irónicamente, sus fortalezas se han convertido en sus debilidades. Por ejemplo, algunas de sus características anatómicas. La sangre de los cefalópodos usa hemocianina, que no contiene hierro como nuestra hemoglobina, sino cobre. Por eso es azul. Tal sangre es menos eficiente en el suministro de oxígeno, por lo que los pulpos tienen desventaja para muchas tareas complejas. Su autosuficiencia social y su estilo de vida solitario jugaron una broma cruel a los pulpos. Al no vivir en manadas, no transmiten la experiencia de una generación a la siguiente. La esperanza de vida del pulpo rara vez supera los 5 años, con un promedio de 1 a 3 años. Cada generación tiene que empezar a aprender sobre el mundo desde cero. Si no fuera por estos factores, los cefalópodos y sus parientes podrían haber sido impresionantes. Y un día los reyes de la tierra de 2 patas, es decir, nosotros, nos enfrentaríamos a la civilización de los reyes del mar de 8 patas.
Alternativamente, los dos podrían construir la mayor alianza entre civilizaciones de la historia. Sin embargo, nunca es demasiado tarde. Lo más probable es que estemos buscando a nuestros iguales intelectuales en el lugar equivocado. Nuestro planeta no ofrece muchas oportunidades para desarrollar una civilización marina en comparación con los planetas oceánicos, aunque el agua cubre más del 70% de la superficie de nuestro planeta. Solo representa alrededor del 0,05 de su masa. A escala planetaria, todas las profundidades de los océanos terrestres son una fina película sobre un enorme bloque de piedra con un núcleo fundido. Mientras tanto, encontramos grandes océanos incluso en nuestro sistema solar, como en la luna Europa de Júpiter y la luna Encelado de Saturno. Y eso sin mencionar los exoplanetas distantes. Algunos de ellos son miles de millones de años más antiguos que la Tierra y el Sol. Incluso es difícil imaginar qué tipo de civilización maravillosa podría desarrollarse con una ventaja tan impresionante. Pero gracias a los pulpos, podemos imaginar al menos remotamente cómo se verían estas fantásticas criaturas. Imagina una civilización que sobrepasa en número a la humanidad por 6 órdenes de magnitud. 1,5 millones de veces. Y no se trata de algún tipo de bacteria. Estas criaturas han creado un orden social completamente funcional. Tienen una jerarquía muy clara, profesiones y escalas laborales. Van mucho más allá de la caza y la cosecha, y han progresado con éxito hacia la agricultura y ganadería. Enseñan a los jóvenes, cuidan a los ancianos y discapacitados, y entierran a los muertos. Se pueden reproducir hasta por clonación. Han vivido más tiempo que cualquier otra especie que prevaleció en el planeta durante los últimos 100 millones de años. Pero al mismo tiempo, una simple infección las puede convertir en verdaderos zombies. Suena como una especie de ciencia ficción postapocalíptica para ti. Sin embargo, no lo es. Se trata de las hormigas. En este video descubrirás cuántas hormigas hay en la Tierra, cuánto pesan, cuándo emergieron, cómo viven, cómo practican la agricultura, por qué su sociedad se asemeja a la civilización humana, y muchas cosas más que te sorprenderán e impactarán. Hormigas. Todos hemos visto a las hormigas y quizás tengamos una vaga idea de cuántas hay en el planeta. Pero pocas personas apenas se acercan en su estimación porque el número real es alucinante. En la actualidad existen 14.218 especies de hormigas, sin considerar las 1.758 subespecies. En realidad, nadie sabe el número total de estas criaturas. Se estima, con mayor frecuencia, que la población de las hormigas ronda los 10 cuatrillones, lo que significa 10.000 trillones de individuos. Sí, lo sé. Es difícil comprender estos números. En total, esta gigante biomasa pesa aproximadamente decenas de miles de millones de kilogramos. Lo interesante es que hace 2000 años esta cifra excedió el peso total de la humanidad. Las hormigas habitan en todos los rincones del planeta y en todos los continentes, excepto en la Antártida. Emergieron hace 110 a 130 millones de años. Probablemente en el supercontinente Laurasia. Históricamente provienen de las antiguas avispas, pero los científicos aún no han identificado ninguna especie de avispa como sus antecesoras.
Y a pesar de que las hormigas son muy parecidas a las termitas, no se les debe confundir. Las termitas no están ni siquiera relacionadas con las hormigas, pero sí a las cucarachas, basadas en su árbol genealógico. Las hormigas pueden variar de tamaño por medio de un orden de magnitud. La más pequeña puede medir 2 milímetros de largo y las especies más grandes pueden medir varios centímetros más. Los restos fósiles de la hormiga más grande de la historia pertenecen al género Formicium. Las hembras medían 7 centímetros de largo, con una envergadura mayor a 15 centímetros. Sí, las hormigas tienen alas. Y no estamos hablando de especies diferentes. En general, todas las hormigas pertenecen al orden Hymenoptera, en donde Ptera significa ala en latín. Pero por lo general, solo las hembras y los machos tienen alas. Las obreras no las tienen. Aguarda un momento. ¿Qué? ¿Quiere decir que las hormigas obreras no son ni hembras ni machos? Es así, ya que deliberadamente distinguimos entre hormigas obreras, machos y hembras. De hecho, las hormigas obreras son técnicamente hembras, pero tienen un sistema reproductivo subdesarrollado, lo que las convierte en asexual. Entonces, ¿cómo se reproducen? Bueno, no lo hacen. En la comunidad de las hormigas, la reproducción es un privilegio, un honor y una gran responsabilidad. Tener este privilegio no tiene que ver con ser la más fuerte o con estar más en forma que las demás. Se obtiene al nacer. Al ser una de las especies más diversas y enormes, las hormigas tienen muchas estrategias reproductivas. La más común es el típico apareamiento entre el macho y la hembra, pero esto parece de lo más ordinario a primera vista. De hecho, la reproducción de las hormigas es una potente combinación de drama, romance y hasta situaciones grotescas que las personas ni se imaginan. Todo comienza con un vuelo nupcial. Es un momento especial para los insectos cuando aparecen nuevas colonias en todas las latitudes del planeta donde viene la primavera. Las hembras y machos alados abandonan el nido para aparearse y formar nuevas familias. Es la única vez en la vida de las hormigas que usan las alas con el fin de cumplir sus propósitos. Las alas de las hormigas son torpes y funcionan mal. Las hembras suelen trepar los tallos de plantas altas y las usan como trampolín para comenzar su vuelo. Los machos son más ágiles y por lo general levantan vuelo directamente desde el suelo. El apareamiento sucede en el aire, en pleno vuelo. Sí, a veces la naturaleza es así de romántica. Pero es ahí en donde acaba el romance. Después del apareamiento, el macho ya no tiene propósitos de vida y muere pronto. ¿Qué hace la hembra? Ella vuela lejos de su primer hogar y después de aterrizar, se arranca sus propias alas. ¿Por qué? Porque no las necesitará más. La hembra es fertilizada solo una vez en la vida. No habrá un segundo vuelo. Nunca más. La futura reina comienza a buscar un lugar para formar una nueva colonia. El material genético que dejó el macho es suficiente para que la hembra fertilice los huevos durante toda su vida. Y las reinas viven por mucho tiempo, entre 12 y 20 años, dependiendo de la especie. Las hormigas obreras viven menos de 5 años. Sin embargo, se puede apreciar que los patrones de reproducción son típicos en la mayoría de las especies de hormigas, pero no en todas. En algunas de ellas, las obreras también pueden aparearse y tener crías. Y algunas especies llegan al extremo y se reproducen por clonación. No, nada de laboratorios o tubos de ensayo, pero es algo similar. Por ejemplo, la especie de hormigas llamada Mycoseppurus smithii se reproduce por partenogénesis. En este tipo de reproducción, las hembras emergen de los huevos no fecundados, y no son huevos extras a los que el macho no pudo llegar. El hecho es que no hay nadie que los fecunde. Simplemente no hay machos. Durante el proceso de evolución, las especies los consideran innecesarios. Cuando las colonias de Mycoseppurus smithii fueron descubiertas en la cuenca amazónica, los científicos quedaron sorprendidos al ver este giro en la evolución natural.
Todos los individuos de la colonia eran hembras, todas ellas una copia exacta de la reina, y por naturaleza de las demás. El equipo de investigación publicó los datos en un informe en la revista Proceedings of the Royal Society. Los investigadores admitieron que descubrieron este hecho por accidente. Mientras estudiaban otros aspectos de la vida de esta especie, notaron que no había machos. Al no ser capaces de identificar machos en el nido basados en datos externos, los científicos llevaron a cabo un análisis de ADN de los individuos que recolectaron. Descubrieron que todas eran hembras y clones de la reina. Después de esto, los científicos descubrieron que el órgano reproductivo más importante de la reina, la bolsa copulativa, había perdido completamente su función. Sin embargo, muchos años después, una investigación a gran escala reveló que los individuos de esta especie no perdieron completamente su reproducción sexual. Pero esto no cambia nada, ya que el 90% de los individuos seleccionados en toda América Central y América del Sur resultaron ser clones. Provienen de diferentes reinas, pero son clones al fin. Y esto significa que la especie Mycoseppurus smithii finalmente eligió su método de reproducción. Pero esto puede ser un grave error. Debido a que este método de reproducción no puede ofrecer suficiente diversidad, la especie tiende a volverse extremadamente vulnerable ante amenazas externas y puede extinguirse rápidamente. No obstante, la desaparición de una especie no afecta la estabilidad del reino de las hormigas en su totalidad. Estos individuos sobrevivieron a los dinosaurios, por lo que es muy improbable que se extingan. Y visto y considerando cómo trabaja su sociedad, es momento de pensar que estos individuos podrían llegar a erguir algún tipo de civilización alternativa muy bien construida. En términos de estructura social, las hormigas son las más cercanas a los humanos en la Tierra. Cada nuevo descubrimiento en la mirmecología, la ciencia de las hormigas, demuestra esto una y otra vez. El hormiguero tiene una estricta jerarquía y distribución de roles. Al nido lo dirige la reina, fundadora de la colonia y quien puso los huevos. La reina está rodeada de un séquito de 10 a 12 hormigas obreras quienes la alimentan y la cuidan de todas las formas posibles. Como regla, la mayoría de las hormigas jóvenes hacen esto. Es, literalmente, una especie de práctica social que todos los habitantes del nido deben atravesar durante un mes. La tarea de dichos aprendices es cuidar a la reina, los huevos o las larvas. Los individuos adultos van al área de patrulla, al otro lado del hormiguero, y se encargan de buscar alimento. La hormiga trae el alimento que encontró ante las autoridades, quienes deciden cómo lo distribuirán en el nido. Además de la comida, el nido también se alimenta de una feromona especial, una esencia maloliente liberada por la reina, la cual contiene información sobre su salud. Las hormigas del séquito lamen esta sustancia, la transportan en un bocio especial y se la pasan a las demás una por una. De esta manera, todos los miembros de la sociedad de hormigas están conectados a un espacio informativo, una red social de hormigas de un pueblo pequeño, por así decirlo. Lo interesante en la vida de las hormigas es cómo crían a sus hijos. Las hormigas pueden aprender de forma interactiva, es decir, aprender basándose en la experiencia de alguien más en lugar de aprender de sus propios errores. Esto es algo extraordinario en los insectos. El cazador-recolector con más experiencia y fuerte es el primero que ataca a la presa. Les muestra a los más jóvenes sus habilidades y cómo se debe atacar, picar y matar. Así enseña las habilidades de caza a la generación más joven. Pero además de aprender bien, necesitan tener buena memoria, y las hormigas no pueden quejarse. Las recolectoras activas que buscan comida por sus propios medios pueden conocer a la perfección su área de caza y cómo regresar al nido. Si el sendero está bloqueado por un complejo laberinto, las recolectoras al final encontrarán un camino después de deambular por algunos huecos y grietas.
Luego pueden recordar el camino del laberinto por al menos 4 días, incluso si no pueden moverse de ahí debido al mal clima durante ese tiempo. Las hormigas tienen una buena noción del tiempo y en efecto lo usan. Si una fuente de alimento se ubica en un determinado momento en el sendero de las hormigas, las recolectoras recordarán rápidamente la hora en que apareció el alimento y lo cosechará en ese mismo lugar, justo a tiempo. Si la fuente de alimento se detiene por alguna razón, las hormigas igual regresarán a ese lugar a la misma hora, durante 5 días más. Las hormigas del género Pheidole están bien organizadas. Ante la primera señal de alerta, solo preparan los bienes familiares para mudarse. Traen consigo las larvas y las pupas hacia la salida, y solo una pequeña parte de ellas sobresale a la superficie. A la espera de una falsa alarma, las hormigas no huyen hasta que realmente se confirma el peligro. Al tener una interacción tan compleja, ¿cómo se organizan miles de hormigas para comunicarse eficazmente? ¿Cómo saben a dónde ir, qué hacer y cómo recuerdan todos estos datos? De hecho, no deben recordarlo todo, y sus métodos de comunicación pueden llegar a ser mucho más valiosos de lo que parecen. Las hormigas no tienen orejas al igual que los humanos. Ellas oyen mediante medición de vibraciones. Los sensores especiales que tienen en las rodillas y piernas las ayudan a captar las vibraciones a su alrededor. Algunas hormigas emiten sonidos mediante la estridulación, un chirrido característico producido por medio del estómago y los segmentos de la mandíbula. Pueden usar estos sonidos para comunicarse con los individuos de la colonia o incluso con otras especies, pero quizás el principal medio de comunicación sea el olor. Las hormigas dejan rastros de feromonas en la superficie del suelo que son fácilmente recogidas por los demás individuos. En especies que se alimentan en grupos, la hormiga recolectora marca el sendero en su camino de vuelta a la colonia después de encontrar algo sabroso. Las demás hormigas siguen este rastro y lo refuerzan con sus feromonas cuando regresan a la colonia con alimento. Cuando la fuente de alimento se acaba, las hormigas que regresan ya no dejan rastros y el olor se disipa lentamente. Este comportamiento ayuda a que las hormigas superen los cambios ambientales. Por ejemplo, cuando un sendero establecido hacia una fuente de comida es bloqueado por un obstáculo, las recolectoras abandonan el sendero para explorar nuevas rutas. Si tienen éxito, las hormigas crean un nuevo sendero que indica el camino más corto de regreso al nido. Estos senderos son concurridos por más hormigas que refuerzan la mejor ruta. Así es como las hormigas crean sus famosos senderos. Las hormigas usan las feromonas para otras cosas además de la creación de sus senderos. Cuando una hormiga es aplastada, esta emite una feromona de alerta que conduce a las hormigas más cercanas a un frenesí de ataque y atrae a las que están alejadas. Algunas especies de hormigas usan feromonas desorientadoras para confundir al enemigo y provocar el ataque entre ellos mismos. Las feromonas son producidas por muchas estructuras del cuerpo de las hormigas. La glándula de Dufour, las glándulas venenosas, como también las glándulas del intestino posterior, el coxis, el recto, el esternón y las patas traseras son utilizados para comunicarse por medio de la feromona. Las hormigas también intercambian las feromonas con otras, las mezclan con alimentos y de ese modo transmiten información dentro de la colonia. Esto permite que otras hormigas determinen a qué grupo de tareas pertenecen los miembros de otras familias. También algunos tipos de hormigas tienen más de una reina en la colonia, pero un linaje entero de reinas. Y cuando la reina dominante deja de producir feromonas, es momento de un cambio en el poder. Las obreras comienzan a cuidar de otra reina, quien se convierte en la dominante. La variedad en los métodos de comunicación combinados con cerebros tan diminutos y muy racionales brindan a las hormigas la extraordinaria ventaja de construir una sociedad muy similar a la civilización. Al estar tan distantes de los mamíferos, y en especial de las personas, las hormigas resultan ser capaces de practicar la agricultura y la reproducción animal, en el sentido más real de la palabra. La mayoría de las hormigas son depredadoras genéricas, carroñeras y herbívoras. Muchas hormigas herbívoras cuentan con una única simbiosis que se basa en sus propios microbios intestinales para mejorar el valor nutricional de los alimentos vegetales que cosechan.
Pero muchas especies de hormigas han logrado algunos resultados excepcionales al seguir los pasos que alguna vez siguieron los humanos. En concreto, las hormigas han desarrollado su propia marca de agricultura. Esta práctica se esparció tan ampliamente que hoy en día la agricultura de las hormigas puede clasificarse con claridad. La más primitiva e inferior fue dominada por 80 especies. 34 especies cultivan hongos de coral para sus necesidades y 18 especies se alimentan de levaduras. Por último, 63 especies de hormigas han dominado la máxima agricultura. Aprendieron a cultivar hongos y construyeron jardines enteros de ellos. Y lo más sorprendente, surgieron nuevas variedades de hongos que fueron literalmente domesticados por generaciones de hormigas. Estos hongos no pueden sobrevivir por mucho tiempo en un ambiente silvestre. Solo en la granja de las hormigas, bajo un cuidado estricto de estas criaturas sorprendentes. Una colonia de hormigas cortadoras es un buen ejemplo de esta agricultura. Dirigen plantaciones enteras de hongos y utilizan las hojas cortadas más finas como sustrato. Sí, oíste bien. Las hormigas traen las hojas a la colonia y las cortan en pedazos pequeños para usarlas como abono. Incluso en la agricultura, las hormigas mantienen una clara especialización y un conjunto de profesiones. Básicamente, el trabajo de una hormiga depende de su tamaño. Las obreras más grandes cortan los tallos. Las medianas mastican las hojas en pedazos y las más pequeñas suelen plantarlas. Incluso protegen a los hongos de bacterias nocivas. La bacteria que produce sustancias actúa como antibiótico contra otra bacteria que puede ser peligrosa para que el hongo sobreviva en la superficie exterior del cuerpo de la hormiga. Las hormigas cortadoras son lo suficientemente sensibles para reconocer la reacción del hongo ante varios materiales vegetales, percibiendo la señal química de los mismos. Si se detecta que alguna hoja podría llegar a ser tóxica para el hongo, la colonia recordará esto y no lo cosechará nuevamente. Un nivel tan alto de autoorganización en las comunidades de las hormigas puede sorprender a cualquiera. Y como si esto fuera poco, las hormigas están un paso más adelante. ¿Y qué piensas sobre el hecho de que las hormigas se han organizado para dominar la ganadería? Además de ser depredadoras activas y formidables, en especial teniendo en cuenta su tamaño, las hormigas aprendieron a criar ganado. Pero en lugar de ganado bovino, crían pulgones que secretan un néctar especial llamado ligamasa, que es un alimento muy valioso y alto en energía. Las hormigas llevan a los pulgones a pastar en las plantas más cercanas y los cuidan, protegiéndolos de los predadores. No solo aprendieron a recolectar el néctar secretado de los pulgones, sino que también a ordeñar a esos diminutos insectos. Para ordeñar a un pulgón, la hormiga presiona sobre su abdomen con las antenas, y el obediente pulgón libera el exceso del néctar ante el primer pedido de la hormiga. Lo interesante es que esto ni siquiera se asemeja al parasitismo, ya que sin el cuidado de la hormiga, los pulgones mueren mucho más rápido que otros predadores. Cuando migran a otro lugar, muchas colonias llevan a los pulgones con ellas. El paralelismo con nuestra ganadería es muy obvio aquí. Al ver todos estos logros, podríamos pensar que las hormigas representan un estilo de vida casi perfecto. Tienen un conocimiento invencible, increíblemente preciso y colectivamente racional. Sin embargo, su estilo de vida solo aparenta ser perfecto a primera vista, ya que tiene varios inconvenientes importantes. Y cuando suceden de forma colectiva, pueden provocar una completa tragedia. Mira esto. ¿Qué es esto? ¿Las hormigas celebran algo? ¿Una boda? ¿O quizás una danza ritual? No, esto es conocido como el Círculo de la Muerte. La mayoría de estas hormigas morirán pronto. Ellas continuarán girando en este círculo de la muerte hasta que terminen completamente agotadas. ¿Pero para qué? ¿Y por qué? En realidad, este fenómeno ocurre debido a un error del sistema. ¿Recuerdas que habíamos mencionado que tan bien funciona el rastro de feromona para las hormigas? Pero aunque se haya desarrollado durante millones de años de evolución,
el sistema puede jugar una broma muy cruel a las hormigas. Si un grupo de hormigas realizan muchas vueltas en la misma dirección a lo largo del sendero, se encontrarán con su propio olor, el cual dejaron hace un minuto atrás. Después de caminar por el sendero, el insecto da la misma vuelta, volviendo al mismo lugar, y el ciclo se repite una y otra vez. Lo más irritante es que al seguir sus propios pasos tantas veces, las hormigas siguen secretando feromonas. Al hacer esto refuerzan este círculo vicioso y su propia confianza de que están en la dirección correcta. A estas alegres y desprevenidas hormigas se le unen sus amigas que tampoco tienen idea qué provocó esta masiva procesión. El resultado de esta marcha es fácilmente predecible. Miles de individuos mueren en esta danza mortal debido al agotamiento. Solo una intervención externa las puede salvar. El círculo mortal más grande fue observado por el viajero norteamericano William Beebe en 1921, en Guyana. Él declaró que las hormigas Ecyton crearon un círculo de 365 metros de ancho, y su marcha destructiva duró 2 días. Por cierto, dichos torbellinos no son raros y casi todas las especies de hormigas pueden ser absorbidas por el círculo de la muerte. Desafortunadamente, las hormigas hacen esto como parte de un patrón de comportamiento arraigado. Estos accidentes suceden todo el tiempo, siempre y cuando haya varios otros senderos cerca. No obstante, caminamos sobre la mayoría de los mismos y solo algunos individuos caen en la trampa. En terrenos abiertos y planos, estos círculos pueden alcanzar proporciones gigantescas. Esto puede sonar espeluznante, pero las hormigas también actúan como zombies. ¿Sabías que las hormigas pueden convertirse en zombies? No es broma. Un típico escenario apocalíptico zombie que vemos en las películas trata sobre una infección que convierte a las personas en espeluznantes criaturas descerebradas. La naturaleza también tiene un escenario similar e inquietante. Se trata del hongo asimétrico Cordyceps, el cual aparenta ser un hongo inofensivo. Pero si las hormigas sueñan, esta sería su peor pesadilla. Ser infectadas con las esporas de este hongo es lo más terrible que les podría suceder. Una vez en el cuerpo de la hormiga, las esporas del hongo Cordyceps comienzan a germinar por dentro, controlando el comportamiento del insecto cada vez más, en el sentido más real de la palabra. Para convertir una hormiga en zombie dócil, el hongo afecta de forma simultánea varias funciones importantes del sistema nervioso. Interrumpe la rutina diaria de la hormiga ya que interfiere en los genes responsables de los ritmos circadianos. Lo que es aún peor, el parásito afecta el sentido del olfato de la víctima, su principal canal de comunicación. Como resultado, el individuo infectado pierde contacto con sus amigas, se aleja de la colonia y ya no regresa. En este punto, el hongo controla su comportamiento mientras busca condiciones óptimas para madurar por completo. Al final, el hongo provoca que la hormiga encuentre un lugar frío y húmedo y comience a morder el extremo de la hoja que está en la rama. Una vez que la hormiga muerde la hoja, no la puede soltar, ya que el hongo bloquea su función muscular. El hongo continúa creciendo dentro del cuerpo de la hormiga hasta que perfora su cabeza y libera nuevas esporas. Todo este proceso lleva aproximadamente 10 dolorosos días, y la mayoría de las veces el insecto está vivo. Una verdadera pesadilla, ¿no? Los científicos ya conocían este fenómeno, pero hasta ahora no podían entender con exactitud cómo el hongo parásito puede controlar la mente de la hormiga. Solían llamarlo parásito cerebral. Pero un estudio que se publicó en el año 2021 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences se opuso a esta teoría. Se descubrió que el cerebro del insecto permanece intacto y que la hormiga es controlada porque el micelio ingresa a las fibras musculares de todo el cuerpo.
De hecho, una hormiga infectada se convierte en un exoesqueleto y un medio de transporte para el hongo, mientras que los tejidos celulares son parcialmente reemplazados por el hongo. Esto quiere decir que la hormiga y el hongo se convierten en un solo ser, como un clásico titiritero. El hongo jala de las cuerdas para que la hormiga lleve a cabo este terrible escenario, sin ninguna chance de deshacerse de esta influencia zombie. Sin embargo, a pesar de toda su debilidad, las hormigas tienen su lugar firme en la biosfera de la Tierra. La estructura de su sociedad y cuánto se asemejan a la civilización humana es aún más sorprendente. Podemos imaginar qué tipo de civilización podrían llegar a construir en el futuro. Estos animales no se parecen a ningún otro ser vivo de la Tierra. Parecen venidos de otro planeta. Desde el punto de vista biológico, son muy diferentes de todos los demás seres terrestres, lo que los ha puesto en el punto de mira hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, tienen un aspecto muy gracioso, sobre todo cuando bailan en el agua. Las crías de estas criaturas no nacen de hembras, como es habitual, sino de machos, lo que las diferencia de todos los demás seres terrestres. Las especies más pequeñas de estas criaturas solo miden 2 centímetros, y las más grandes llegan a medir 30. Su cuerpo está cubierto de púas. Les sirven tanto de camuflaje como de protección contra los depredadores, ya que no saben defenderse. Al mismo tiempo, son depredadores muy exitosos, con una tasa de éxito en la caza del 90%, que supera con creces la de depredadores tan peligrosos como los leopardos, los tiburones blancos o las orcas. También pueden imitar a los camaleones. Cambiando el color de su cuerpo, se funden con la vegetación, evitando así la atención tanto de depredadores como de posibles presas. Necesitan comer continuamente durante toda su vida. De lo contrario, corren el riesgo de morir de hambre, ya que no tienen estómago. Absorben el alimento ingerido y eliminan los desechos enseguida. Sus ojos pueden mirar en distintas direcciones al mismo tiempo. Muy pocos seres vivos de la Tierra tienen realmente esta capacidad. En sentido estricto, son peces. Y es el pez más lento del mundo. El representante más pequeño de esta especie solo puede nadar entre 1,5 metros y 2 metros por hora. ¿Qué son estas criaturas? Nuestra historia de hoy trata de los caballitos de mar, habitantes misteriosos y únicos de los océanos del mundo. En este video aprenderá de dónde proceden estas increíbles criaturas, por qué los caballitos de mar machos se quedan embarazados y dan a luz a las crías, algunos datos sobre su estilo de vida, la estructura de su cuerpo, las ventajas de una posición erguida. Después de todo, nadan verticalmente como casi ninguna otra criatura oceánica. La razón de que no tengan estómago, cómo cazan estos lentos peces, por qué es casi imposible mantenerlos en peceras, y muchos otros datos fascinantes e insólitos. Caballitos de mar. Los primeros caballitos de mar aparecieron en la Tierra hace al menos 13 millones de años. Según los paleontólogos, esta es exactamente la antigüedad de sus restos fósiles más antiguos. Este periodo estuvo marcado por la aparición de sistemas montañosos como los Himalayas y los Alpes, y aún faltaban 12 millones de años antes de que apareciera el género Homo antecesor, que dio origen a la raza humana. Durante muchos años, los paleoictiólogos se han preguntado por el origen y la evolución de los caballitos de mar. Y aunque antes su origen se consideraba un misterio, en los últimos años se han producido algunos avances sustanciales en este campo. Los fósiles muestran que ya hace 13 millones de años estos peces se parecían casi a los modernos, lo que significa que se habían originado y evolucionado mucho antes. Varios estudios genéticos sobre el ADN nuclear y mitocondrial demostraron la hipótesis existente de que los hipocampos se originaron por transformaciones evolutivas a partir de los caballos pipa, lo que ocurrió hace 25 millones de años. En efecto, si doblamos mentalmente el pez pipa en forma de caballo de ajedrez, nos deshacemos de su aleta caudal, retorcemos el tallo restante en espiral y añadimos más excrescencias, cuernos, en el hocico, obtendríamos un caballito de mar normal.
Es probable que durante su evolución el caballito de mar se separara del clásico pez pipa, que ya tenía la cola retorcida y el cuerpo ligeramente curvado, lo que más tarde dio lugar a los típicos caballitos de mar. Utilizando los métodos más modernos, la investigación paleontológica demuestra plenamente esta teoría. Por lo tanto, el hipotético origen extraterrestre de los caballitos de mar no es más que una bella idea mística completamente desmentida por la ciencia. Pero, ¿de dónde proviene esta extraña reproducción? Al fin y al cabo, los peces pipa, que son los antepasados de los caballitos de mar, se reproducen de la forma más común, mientras que en los caballitos de mar es el macho el que tiene la descendencia. También esta es una historia muy interesante. Enseguida hablaremos de ello. Los caballitos de mar viven en zonas costeras poco profundas de mares y océanos tropicales y subtropicales, y el agua fría es perjudicial para ellos. Hay unas 50 especies de estas criaturas, y cada una puede presumir de un aspecto y un color únicos. Lo que los hace especiales es que parecen haber combinado partes del cuerpo de varios animales, y no solamente marinos. La cabeza se parece a la de un caballo, pero tiene un pico boca puntiagudo como el de un oso hormiguero, la visión de 360 grados y los ojos que giran por separado, así como la capacidad de cambiar de color y fundirse con el entorno son algo que los caballitos de mar comparten con los camaleones. Una bolsa abdominal para tener crías se parece a la de un canguro, y una cola retorcida que los hipocampos utilizan para agarrarse a la vegetación recuerda a algunas especies de primates. Un milagro de la naturaleza, ni más ni menos. Para los estándares de los peces, los caballitos de mar nadan muy mal y lentamente. Por ello llevan un estilo de vida predominantemente sedentario, adhiriendo su cola a las plantas marinas, fundiéndose con ellas y esperando así a sus presas, resultando difíciles de detectar para los depredadores más grandes. Por eso viven en zonas de hierba poco profundas de los océanos del mundo, donde nadar verticalmente es una ventaja que le permite mimetizarse magistralmente con el entorno. Las brisnas verticales de hierba y los corales ocultan fácilmente a los peces verticales, siempre que se mimeticen completamente con el color y la textura del entorno. Normalmente, los caballitos de mar viven entre 4 y 5 años. Los caballitos de mar viven en colonias, pero no se les puede llamar peces de cardumen. Nadan y depredan solos, y se reproducen en parejas. Cuando los caballitos de mar eligen pareja, lo más frecuente es que no se separen en toda su vida. Quizá no sea la comparación más acertada, pero las colonias y el estilo de vida de los caballitos de mar no se parecen a los de los peces, sino, no te lo vas a creer, a los de las personas. Nosotros también nos instalamos en colonias, también conocidas como ciudades o pueblos, y cada persona vive por separado o crea una pareja. Los caballitos de mar tienen un modo de vida muy parecido. Los caballitos de mar son los únicos vertebrados cuyos machos tienen hijos y dan a luz. En muchos animales conocidos, los padres incuban los huevos, protegen y alimentan a las crías, pero únicamente en los caballitos de mar los machos paren huevos fecundados y dan a luz. Por la mañana temprano, los machos realizan una danza ritual. Cada macho nada alrededor de su elegida, demostrando que está listo para aparearse. Durante el periodo de apareamiento, la concha del macho en el pecho se vuelve oscura. Los caballitos de mar son talentosos bailarines a los que les gusta dar vueltas entre sí o alrededor de un objeto flotante, exhibiendo colores iridiscentes y entrelazando las colas en un cortejo que a veces dura varios días. Inclinando la cabeza, el caballito de mar se mueve en círculos alrededor de la hembra, con la cola tocando ligeramente el fondo. Esta elaborada danza de cortejo tiene lugar todos los días, pero el apareamiento requiere que el macho y la hembra maduren al mismo tiempo. En un día de apareamiento, en un momento determinado del ritual de saludo, la hembra levanta bruscamente la cabeza y nada hacia arriba, y el macho la sigue. En ese momento se puede ver fácilmente el ovopositor de la hembra, y el macho abre ampliamente su bolsa. La hembra dirige el ovopositor hacia la amplia abertura de la bolsa y pone los huevos, que son fecundados por el macho al mismo tiempo. Todo el proceso dura solamente 6 segundos. Cuesta creer que sea tan eficaz, pero la naturaleza es rica en milagros y la ciencia lo demuestra con la ayuda de videos e investigaciones. El saco de cría de los machos es análogo a la placenta en las hembras de los mamíferos.
ya que proporciona oxígeno y nutrientes a los embriones en crecimiento. Pero, ¿por qué en contra de toda lógica y razón la naturaleza otorga esta función a los machos de caballito de mar? Aunque es un misterio para los científicos, la única teoría plausible que no ha sido refutada por otras hipótesis es que de esta forma la naturaleza permite a los caballitos de mar producir el máximo número de crías. Después de poner los huevos y confiar al macho la gestación de los embriones, la hembra vuelve a producir huevos, con lo que el proceso de reproducción es prácticamente continuo. Esto es muy cierto en una población de criaturas en la que menos del 0,5% de los recién nacidos sobreviven hasta la edad adulta. Después de todo, los alevines de caballito de mar, aunque están completamente formados y listos para vivir de forma independiente tras el nacimiento, aún no tienen armadura ni púas, como sus padres, y se convierten en presa fácil en la jungla oceánica. El parto es un proceso biológico complejo que, en las hembras preñadas de mamíferos y reptiles, está controlado por hormonas, entre ellas la oxitocina. Esta provoca contracciones de los músculos lisos del útero. Los músculos lisos son un tipo especial de músculo que no puede controlarse conscientemente y se encuentran en las paredes de la mayoría de los órganos internos y vasos sanguíneos. Estudios científicos han demostrado que en los caballitos de mar machos, la mayor parte de los músculos de la bolsa de cría son músculos esqueléticos que están bajo control consciente. En otras palabras, los caballitos de mar machos deciden cuándo dan a luz, gracias a los abdominales marcados. Los músculos abdominales esqueléticos de los machos son mucho más grandes que en las hembras. Los futuros padres literalmente disparan tandas de decenas o incluso cientos de crías, hasta 1500 huevos durante el parto, vaciando rápidamente la bolsa de cría. A pesar de las diferencias entre la bolsa de cría y el útero de los mamíferos, el pez papá puede experimentar dolores de parto muy intensos durante el nacimiento, lo que hace que este sea un proceso muy agotador para el macho. El macho carga con los huevos durante 9 a 45 días hasta que los caballitos de mar eclosionan completamente desarrollados, pero muy pequeños. Las crías son liberadas al agua y el macho suele aparearse de nuevo en cuestión de horas o días durante la época de cría. Aunque no se sabe que los caballitos de mar se emparejen de por vida, muchas especies forman parejas que duran al menos toda la temporada de cría. Algunas especies muestran un mayor nivel de fidelidad de pareja que otras. Sin embargo, muchas especies cambian voluntariamente de pareja cuando se presenta la oportunidad. Los hábitos de apareamiento de muchas otras especies no se han estudiado, por lo que se desconoce cuántas especies son realmente monógamas y cuánto duran estos vínculos. Las hembras tienen la última palabra a la hora de elegir pareja, no los machos. En los peces y otros animales que no tienen una inteligencia brillante, la monogamia es muy poco frecuente. Sin embargo, la falta de inteligencia, o mejor dicho, la falta de memoria a largo plazo en los peces, puede separar a una pareja y dejarán de sentir afecto el uno por el otro a los pocos días de estar separados. Simplemente se olvidarán el uno del otro. Inmediatamente después de nacer, los alevines de caballito de mar empiezan a vivir independientemente de sus padres, sin estar bajo su cuidado en modo alguno, como la mayoría de los animales recién nacidos en la Tierra. Ya en los primeros minutos de vida, empiezan a alimentarse de crustáceos microscópicos. Sin embargo, pueden convertirse ellos mismos en alimento para otras criaturas acuáticas, debido a su indefensión, su armadura sin formar y su pequeño tamaño. La estructura del cuerpo y la cola es otra característica única de los caballitos de mar que requiere especial atención. La estructura corporal de la inmensa mayoría de los animales marinos les protege de los depredadores. Aletas afiladas como cuchillas, púas y agujas venenosas, caparazones en forma de armadura, dibujo de la piel que se mimetiza con el entorno. Todas estas características están diseñadas para garantizar la protección y la supervivencia en la jungla oceánica. La defensa que tienen los caballitos de mar es completamente diferente a la de la mayoría de los seres vivos que conocemos. Su cuerpo está recubierto de placas óseas móviles que se deslizan paralelas entre sí, proporcionando una mayor maniobrabilidad durante el movimiento. Esta armadura funciona mejor que, por ejemplo, en los crustáceos, y al mismo tiempo es mucho más duradera que las escamas de los peces. Son difíciles de morder o romper,
y solamente se pueden doblar, lo que permite al caballito de mar sobrevivir en las situaciones más peligrosas. La cola del caballito de mar es cuadrada, no redonda como la de los demás animales. El esqueleto de la cola del caballito de mar está formado por piezas óseas en forma de L, que encajan entre sí para formar estos cuadrados. Los cuadrados se alinean en filas que se hacen progresivamente más pequeñas hacia la punta de la cola. Los músculos unidos al esqueleto permiten a la cola moverse e incluso agarrar objetos. En comparación con una cola de forma ovalada, como la de nuestros queridos perros y gatos, se descubrió que la cola del caballito de mar es más rígida, fuerte y resistente a las cargas de choque. La cola de prismas cuadrados se dobla mucho mejor y, combinada con la rigidez de la estructura, que casi no permite que la cola se retuerza, permite agarrar con más firmeza los objetos circundantes. Las colas de agarre de cualquier tipo son muy raras entre los peces. De unos 30.000 tipos de peces, solo los caballitos de mar y sus parientes cercanos, llamados peces pipa, pueden agarrar con la cola. Sin embargo, dentro de la familia de los caballitos de mar, las raras colas que se doblan en forma de gancho han evolucionado varias veces de forma independiente. Los segmentos cuadrados presionan más superficie contra el cuerpo del caballito de mar que los redondos. Esto permite que las colas cuadradas tengan un mejor control de agarre y favorece la supervivencia del caballito de mar, una parte importante de su caza y camuflaje. Además, experimentos científicos han demostrado que, al ser aplastadas, las placas cuadradas de la cola se aplastan, lo que evita daños en la columna vertebral y salva la vida de los caballitos de mar cuando son atacados. Vea cómo la placa cuadrada se dobla, pero no se rompe. La naturaleza ha dotado a los caballitos de mar de un cuerpo y una cola únicos. De toda la fauna, únicamente ellos y algunos tipos de camaleones tienen la cola cuadrada, pero no son nadadores. Y el problema no es la posición vertical, sino las aletas. El caballito de mar solamente tiene 3, una pequeña aleta dorsal y 2 aletas branquiales cerca de la cabeza que, de hecho, sirven como un volante que les permite elegir la dirección del movimiento. Las aletas pélvicas y pectorales están ausentes. Por ello, algunos tipos de caballito de mar no pueden nadar más rápido que unos pocos metros por hora. Sin embargo, con un estilo de vida sedentario, esto no es un problema para ellos. No dependen de la velocidad para sobrevivir o cazar, como otros peces, sino más bien de su lentitud. Si necesitan migrar a un nuevo lugar más adecuado, los caballitos de mar viajan encima de peces más grandes, aferrándose a sus aletas con la cola y abandonando su transporte tras alcanzar un lugar adecuado como sus lechos de algas favoritos. La vejiga natatoria del caballito de mar está situada a lo largo de todo el cuerpo y está dividida por un tabique que separa la cabeza del resto del cuerpo. La vejiga cefálica es mayor que la abdominal, lo que garantiza la posición vertical de los caballitos de mar al nadar. Y esta posición, que los convierte en criaturas extrañas e insólitas en el mundo submarino, es también su gran ventaja, ya que les permite cazar con la mayor eficacia posible y tener el estatus de uno de los cazadores más exitosos del planeta. ¿Qué hace que su caza tenga éxito? Esta pregunta obsesiona a muchos científicos, y para responderla se han llevado a cabo numerosas investigaciones, que incluyen la grabación en video de la caza de los caballitos de mar, e incluso la creación de modelos matemáticos que permiten calcular con precisión el algoritmo de su éxito en la caza. Pocos habitantes del mundo submarino pueden presumir de un índice tan elevado. Y la respuesta es la siguiente. Escondidos en algas o corales, los caballitos de mar acercan lentamente la cabeza a la presa desprevenida, y luego la succionan al instante a través de su hocico tubular. Esta técnica se conoce como alimentación pivotante. Se basa en mover la boca hacia la presa, inclinando la cabeza hacia arriba, que pivota en la articulación del cuello. La succión es tan rápida que ni siquiera la filmación fotograma a fotograma permite verlo. Esto significa que el proceso no dura décimas, sino centésimas de segundo. Aquí es donde entra en juego la verdadera velocidad de los caballitos de mar. Requiere mucha energía, que los caballitos de mar pueden acumular en los tendones asociados a la rotación de la cabeza, y luego liberar, creando una poderosa fuerza de succión. Y el hocico alargado del caballito de mar crea una zona de calma a su alrededor, donde los pequeños crustáceos y camarones, su principal fuente de alimento, no se sienten amenazados y pueden acercarse mucho.
De este modo, los caballitos de mar consiguen un índice de éxito en la caza de hasta el 90%, uno de los más altos del mundo. Para ponerlo en perspectiva, menos de la mitad de los ataques de los tiburones blancos, que aterrorizan a la mayoría de los habitantes acuáticos, terminan con éxito. Los leopardos, gráciles pero poderosos, atrapan a sus presas solamente el 74% de las veces. Y las orcas, muy inteligentes y astutas, que cazan focas, delfines y crías de ballena en grupos bien organizados, a veces durante horas y horas, logran el éxito hasta en el 80% de los casos. Mientras tanto, el pequeño caballito de mar, lento, de aspecto inofensivo y ligeramente ridículo, sobresale en la caza más que todos ellos. Sin embargo, el éxito de caza de los caballitos de mar no es un capricho de la naturaleza, sino una necesidad básica de supervivencia, porque no tienen ni dientes ni estómago. ¿Cómo comen y digieren los alimentos? En realidad, el caballito de mar digiere los alimentos con el resto de su aparato digestivo, no con un órgano concreto. Una glándula especial, similar al páncreas de los mamíferos, segrega enzimas digestivas directamente en los intestinos, lo que permite descomponer los alimentos a medida que pasan por el organismo. Debido a la ausencia de estómago, este proceso ocurre mucho más rápido que en otros animales y peces, por lo que el caballito de mar tiene que comer casi continuamente y ser un excelente cazador. Los caballitos de mar adultos comen entre 30 y 50 veces al día, y en algunos casos, el número de comidas puede ser de varios cientos. Pero si decide observar a estas asombrosas criaturas por su cuenta, recuerde que los caballitos de mar no toleran las peceras, porque son propensos al estrés. Una vez en un entorno desconocido, se sienten constantemente asustados y nerviosos y a menudo se niegan a comer, muriendo finalmente de hambre y agotamiento nervioso. Por ejemplo, sacudirlos y mecerlos los matará casi con toda seguridad si decide trasladar un recipiente con caballitos de mar en auto o en barco. En total, hay unas 50 especies de caballitos de mar en el mundo, pero 30 de ellas están al borde de la extinción. El mayor peligro para ellos es la gente. Se capturan activamente como recuerdo por su inusual aspecto. Según las estadísticas oficiales, solo en China se capturan anualmente 20 millones de estos insólitos peces, y eso sin contar los casos masivos de caza furtiva que no se tienen en cuenta. Las profundidades de los océanos del mundo esconden muchos secretos y maravillas, increíbles criaturas monstruosas, y tal vez aquellas criaturas que aún desconocemos. Pero el caballito de mar que vive en aguas poco profundas ha sido bien estudiado por los científicos. Por eso es tan encantador, ya que demuestra la increíble capacidad de la naturaleza para crear seres extraños, pero casi perfectos, combinando cosas aparentemente incompatibles en una sola: la cabeza de un caballo y la bolsa de un canguro, unas habilidades de caza únicas y un aspecto estrafalario. Despegan sin carrera y se precipitan hacia el objetivo siguiendo todas las reglas del vuelo acrobático. Un sistema de seguimiento, con miles de los dispositivos ópticos más avanzados, ayuda a determinar con precisión las coordenadas deseadas. Nada puede impedir el ataque de estos asesinos casi impecables. ¿Qué es esto? ¿Una especie de nueva superarma? ¿O criaturas de un thriller fantástico que quieren conquistar nuestro planeta? No, estamos hablando de las conocidas libélulas normales. Solemos admirar a estos espectaculares insectos de ojos enormes, cuerpo brillante y alas transparentes. Pueden ser escarlatas, verdes o azules. Algunas brillan como metal líquido y otras parecen cristal coloreado o esmalte. Parecen encarnar la bondad y la belleza. De hecho, estas simpáticas criaturas voladoras son uno de los depredadores más feroces y exitosos de la Tierra. Incluso los nombres de las especies de libélulas reflejan a menudo su naturaleza agresiva. Por ejemplo, hay cazadoras de cuerpo ancho y cazadoras de 4 manchas. Lo más probable es que una presa perseguida por una libélula esté condenada al fracaso. Su tasa de éxito en la caza es de casi el 100%, mientras que en los leones esta cifra alcanza solamente el 25%, en los lobos el 14% y en los osos el 10%.
¿Sabe cómo han conseguido las libélulas sobresalir en la matanza? Es una historia absolutamente increíble. La estructura corporal y el ciclo vital de estos insectos son tan inusuales que bien podrían haber venido de otro planeta. Y aunque las libélulas tienen un origen terrestre, su mundo es sencillamente fascinante. Sumerjámonos juntos en este mundo y aprendamos más sobre estas asombrosas criaturas. Lindas y terribles, gráciles y armadas de la cabeza a la cola. Tan familiares, pero tan desconocidas. ¿Cómo sobrevivieron las libélulas a los dinosaurios? ¿Cuándo fueron gigantes del tamaño de un halcón? ¿Y quién convirtió a las libélulas en los superdrones más avanzados? Libélulas. Los científicos descubrieron las primeras libélulas fósiles en los yacimientos del período Carbonífero, que tuvo lugar hace 325 millones de años, y fue el último de la era paleozoica. Entonces era cálido y húmedo en todo el planeta. Se formaron muchos lagos, ríos, pantanos y otros pequeños embalses en tierra firme. El planeta estaba cubierto de bosques de plantas con esporas gigantes, helechos y musgos club. Sus troncos alcanzaban un diámetro de 1,5 metros y una altura de 10 metros. Ni un solo dinosaurio había vagado aún por estos matorrales, pero los primeros animales también se parecían a menudo a monstruos de películas de terror. Las libélulas gigantes Meganeura mongi volaban entre ellos. La envergadura de este monstruo era de 70 centímetros, 27,5 pulgadas. Estas enormes criaturas figuran incluso en el libro Guinness de los récords como el mayor insecto prehistórico. Las predecesoras de nuestras simpáticas libélulas modernas tenían un aspecto aterrador. Destacaban por sus afiladas mandíbulas depredadoras, ojos saltones del tamaño de un plato pequeño y patas puntiagudas, porque eran auténticos gigantes, muy probablemente debido a un exceso de oxígeno en la atmósfera. En aquella época, su contenido era del 35%, es decir, casi un 14% más que ahora. Después, la cantidad de oxígeno en el planeta volvió a la normalidad, y las libélulas se convirtieron en los pequeños insectos voladores que conocemos hoy. Pronto tuvieron que enfrentarse a verdaderos monstruos. Los dinosaurios aparecieron en el planeta y se apoderaron de la tierra, el aire y las masas de agua a lo largo de millones de años. A algunos de los enormes reptiles no les importó alimentarse de alguna lenta libélula. Pequeños Compsognathus carnívoros capturaban insectos en las costas. Los lagartos Strutiomimus se consideraban depredadores increíblemente rápidos y muy probablemente cazaban libélulas con éxito. Enormes tetosaurios voladores las atacaban desde el cielo. ¿Se imagina lo difícil que era sobrevivir en el cruel mundo de semejantes monstruos? Pero las libélulas lo consiguieron. Tras la extinción de los dinosaurios, siguieron desarrollándose con éxito. Fueron testigos de la aparición de los humanos en el planeta y de su brillante evolución. Las libélulas han cambiado poco desde aquellos tiempos. Sin embargo, aumentaron inmesurablemente la diversidad de especies y se extendieron por todo el planeta. Solo hay un continente en el que no se pueden encontrar: en la gélida Antártida. Los científicos conocen 3.012 especies de libélulas divididas en 11 familias y 348 géneros. Entonces, ¿no ha ocurrido nada nuevo en el mundo de las libélulas? No. Resulta que estas no son ni mucho menos todas las especies que existen en el planeta. Cada año, los investigadores registran especies de libélulas desconocidas hasta ahora. Mientras tanto, el planeta tenía algunas especies completamente únicas de estos insectos. Aquí hay un hermoso Darner azul brillante. Vive en y cerca de arroyos, lagos y estanques en Estados Unidos. La familia incluye unas 40 especies divididas en 13 géneros. Las manchas negras, azules,
verdes y amarillas en el cuerpo de estas criaturas las hacen fáciles de distinguir en el cielo. Y esta raya neón, Libélula croseipenis, de la familia de las rayas es aún más espectacular. Tiene un color rojo brillante muy intenso que es muy raro entre los insectos. Pero, ¿no dirías que su tono rojo sangre te recuerda a los vampiros? Sin embargo, esto es erróneo. No hay chupasangres entre las libélulas. La cubierta quitinosa de la espumadera neón adquirió este color en el curso de algunos extraños giros evolutivos. La espumadera neón mide de 54 a 59 milímetros de largo, de los cuales 32 a 39 milímetros corresponden al abdomen. Se puede ver en la naturaleza cerca de estanques, lagos y arroyos en el suroeste de Estados Unidos, Centroamérica y el norte de Sudamérica. La somatoclora metálica ha evolucionado para tener un aspecto aún más extraño. Fíjese en estas libélulas. ¿Qué le viene a la mente cuando las ve? Probablemente metal fundido brillante. Su cuerpo tiene un color muy inusual, verde, con un brillo metálico y manchas laterales amarillas. Sus llamativos ojos verdes brillan como esmeraldas. Estas criaturas únicas alcanzan una longitud de 50 a 55 milímetros y suelen encontrarse en Europa. Sin embargo, las libélulas no nos sorprenden solamente por su fascinante colorido. Hay especies muy extrañas en cuanto a estructura corporal y hábitos. Las llamadas alforjas negras que ahora se ven en vivo en todo Estados Unidos, Canadá, el sur de México, el Caribe y Hawái. Se trata de una de las raras especies de libélulas migratorias. No te lo vas a creer. Pero los insectos con un nombre tan poco especial son unos auténticos románticos. Realizan su ritual de apareamiento y ponen huevos mientras hacen intrincadas piruetas en el aire. Por eso se les llama planeadores bailarines. Y los gigantes todavía existen, aunque no alcanzan el tamaño de sus antepasados del Carbonífero. He aquí la mayor libélula viviente, Megaloprepus caerulatus, de la familia Pseudotismactidae. Los machos más grandes pueden alcanzar una envergadura de hasta 190 milímetros, con un abdomen de hasta 100 milímetros. Lo que distingue a esta libélula es su tamaño y su extraño comportamiento alimentario, mientras que el resto de sus congéneres acaparan todas las presas disponibles que pueden conseguir. Esta especie caza exclusivamente las arañas tejedoras de orbes. Como pequeños helicópteros, las libélulas planean sobre la tela de araña, cazan y se comen a su dueña, y no les importa añadir a este festín insectos pegados a la tela. Sin embargo, mientras patrullan su territorio, estos insectos no cazan tanto, sino que cosechan arañas. ¿Qué significa cosechar arañas? ¿Viene la presa al cazador? De hecho, las arañas tejedoras de orbes mueren por su propia pereza. No quieren tejer su propia tela y se limitan a ocupar cualquier red que esté libre. Basta con que una libélula vuele hasta la misma telaraña cada 2 días y saque más y más arañas. Sin embargo, todas las libélulas son criaturas muy singulares, que las diferencia de otros insectos voladores. Averigüémoslo siguiendo la vida de una libélula en particular. Se trata de la hembra de la especie más común del mundo, Panthala flavescens, que vive en todos los continentes. Día 1. Es el final de la primavera. Una diminuta criatura de extremidades largas y delgadas se mueve por el fondo de una pequeña masa de agua. Se trata del protagonista de nuestra historia, que está a punto de convertirse en libélula, pero de momento se encuentra en la fase de ninfa. Es una larva que se ha convertido parcialmente en libélula. Parece completamente indefenso, pero ¿es esto realmente así? Las ninfas de libélula son más sanguinarias que los depredadores más crueles del reino animal.
Estos insectos insaciables comen todas las criaturas vivas que pueden superar. Nuestra ninfa hizo precisamente eso. Trató de encontrar y tragar tantos gusanos de mosquito y larvas de otros insectos como le fue posible. Cuando encontró un renacuajo, la larva de libélula también se lo comió. Y luego empezó a cazar pececillos, correteando en un cardumen. En un instante, la ninfa lanzó su labio articulado, agarró a la presa y tiró hacia atrás de este terrible artilugio asesino. Su labio es un aparato bucal dentado similar a la mandíbula inferior. Cuando la ninfa no caza, su espeluznante labio se pliega y se mantiene frente a su cara. Algunas especies del género Anax pueden saltar fuera del agua para atacar a ranas arborícolas adultas. Las propias ninfas también se convierten con frecuencia en presas. En particular pueden ser presa de garzas, patos, tritones, ranas, peces y arañas acuáticas. Día 2. Esta vez la ninfa no salió de casa como de costumbre. Sacó la cabeza del agua por la mañana y aprendió a respirar. Luego se subió a los juncos y se retorció para salir del exoesqueleto, la cubierta exterior de la larva. Inmediatamente después, empezó a respirar intensamente, lo que permitió que su cuerpo se llenara de hemolinfa incolora que empezó a fluir por sus venas en lugar de sangre. Pero a diferencia de la sangre, este fluido no se desplaza por los vasos sanguíneos. Rellena la cavidad del cuerpo del insecto. Su función se limita a transferir nutrientes, productos metabólicos y hormonas que curan las heridas, así como a mantener el equilibrio agua-sal del cuerpo. Así pues, nuestra libélula nació como un insecto bastante corriente, de color rojo dorado, pero muy hermoso. Tenía un cuerpo mediano de hasta 4,5 centímetros y una envergadura de hasta 8 centímetros. Hasta la mañana siguiente pasó casi inmóvil, porque su cuerpo aún era blando y necesitaba endurecerse. Día 3. Por la mañana, la libélula tenía su forma habitual. Ahora necesitaba comida para finalmente fortalecerse, pero en un día frío no podía levantarse y volar así como así. Al principio, como todos los insectos de sangre fría, necesitaba elevar su temperatura corporal y calentar los músculos a la luz del sol. Era temprano por la mañana, así que la libélula pasó el calentamiento en posición vertical con las alas desplegadas. En las horas centrales del día, podría haber optado por sentarse horizontalmente. Algunas libélulas grandes calientan el cuerpo haciendo vibrar rápidamente las alas. Fue tan impresionante ver a nuestra libélula desplegar sus transparentes y gráciles alas. Sus alas son, en general, algo que se adelanta en el tiempo. Contienen una red de venas longitudinales y transversales, con una película apergaminada entre ellas. Son muy ligeras y duraderas. Las alas se ponen directamente en acción, lo que las hace más fuertes. En la mayoría de los demás insectos, los músculos de vuelo están unidos a las raíces de las alas. Su fino revestimiento de cera crea un efecto loto, impidiendo que las partículas de polvo se adhieran a las alas. Esto permite al insecto volar más rápido y maniobrar mejor en el aire. Con un aleteo de sus hermosas alas, la libélula salió a cazar. Rápidamente atrapó algunos mosquitos y jejenes, pero a medida que llegaba el mediodía, empezó a hacer mucho calor. El cuerpo de la libélula empezó a recalentarse. Entonces eligió hábilmente un lugar sombreado bajo un árbol y se sentó allí para refrescarse. Las libélulas también adoptan la postura del obelisco para evitar el sobrecalentamiento. En días especialmente calurosos, los insectos planean a veces sobre la superficie del agua y la tocan rápidamente. Y algunas especies evitan el sobrecalentamiento con la ayuda de manchas oscuras en las alas que dan sombra al cuerpo. Día 10. Tras entrar en calor, nuestra libélula, como siempre, salió a cazar temprano por la mañana. Ya es un depredador experimentado y despiadado.
Como en otras libélulas, su estructura corporal, hábitos, estilo de vida, todo en ella fue diseñado para la victoria. 3 segmentos corporales distintos: la cabeza, el tórax y el abdomen. Parecen tan ordinarios como en otras especies de insectos, pero si se observan más de cerca, se ve claramente que fue equipado como un auténtico guerrero. El caparazón quitinoso de placas duras sujetas con membranas flexibles protege perfectamente su cuerpo durante las batallas aéreas con el enemigo. Una cabeza grande y fuerte, con antenas muy cortas, también le ayuda a luchar. Como en los cyborgs reales, el tórax de Panthala flavescens tiene forma de caja rígida con puntales internos que sujetan firmemente los poderosos músculos de las alas en su interior. La parte torácica tiene 2 partes de alas y 3 partes de patas. Las articulaciones de las largas patas están provistas de púas. En los machos, la hilera de púas de cada pata delantera se ha modificado para convertirse en un cepillo ocular. Su función es limpiar la superficie ocular. Pero, por supuesto, la parte más impresionante de una libélula son los ojos. ¿Crees que solamente son grandes y tienen una visión aguda? No, son tan complejos que ni la tecnología más moderna puede hacer su análogo exacto. 2 ojos compuestos cubren la mayor parte de la superficie de la cabeza del insecto. Constan de 30.000 facetas, segmentos que forman una semiesfera y aseguran una visión de casi 360 grados. Además, tienen 3 ojos simples u ocelos, y cerca del 80% del cerebro del insecto procesa la información de estos múltiples ojos. Las libélulas ven mucho más rápido que nosotros y pueden captar unas 200 imágenes por segundo. Como otras especies, Panthala flavescens no tiene dientes. ¿Cómo se las arregla sin esta imprescindible arma asesina? Todo es muy sencillo. Los insectos utilizan unas piezas bucales realmente aterradoras. Si miraras dentro de la boca de Panthala flavescens, podrías ver una poderosa mandíbula afilada. Este dispositivo asesino está perfectamente adaptado para infligir instantáneamente heridas mortales a su presa. Un labio superior multisegmentado en la parte delantera de la boca ayuda a esta brutal máquina de matar a atrapar a su presa. El insecto puede lanzar instantáneamente su labio hacia adelante para agarrar a su presa. Cuando la libélula sale de caza, sus ojos únicos le permiten encontrar la presa, y el labio espeluznante, arrebatar con destreza muchas larvas de insectos de lugares apartados en el suelo, que podrían encontrarse en abundancia en la orilla. Día 20. La libélula volvió a salir de casa por la mañana porque necesitaba comida para sobrevivir. Un día de verano cálido y seco parecía propicio. Sin embargo, esta vez todo estuvo a punto de acabar trágicamente. Aunque el insecto vuela muy rápido, algunos depredadores son aún más veloces y pueden atraparlo fácilmente. Entre ellos están los halcones gerifaltes, los gavilanes, los vencejos, los papamoscas y las golondrinas. Nuestra libélula acaba de elevarse en el aire cuando una enorme sombra la cubrió desde arriba y un pico afilado empezó a chasquear por encima de su cabeza. Era el halcón que divisó a su presa e intentó agarrarla. Sin embargo, la libélula estaba a la altura del desafío. Comenzó a hacer tales piruetas en el cielo que las posibilidades de éxito del halcón se redujeron al instante. La libélula puede moverse en cualquier dirección, cambiando bruscamente de ruta. También puede volar en 6 direcciones: arriba, abajo, adelante, atrás, izquierda y derecha. Durante un largo periodo de evolución, nuestra libélula marrón dorada y sus parientes han dominado 4 estilos de vuelo diferentes. El método de contravuelo se utiliza para el vuelo estacionario y el vuelo lento. En este caso, las alas delanteras del insecto trabajan a 180 grados de las traseras. Este método garantiza una gran sustentación. Una libélula realiza un aleteo escalonado cuando sus alas traseras están 90 grados por delante de las delanteras. Los insectos lo utilizan para volar rápido. Este estilo les permite crear más empuje, pero menos sustentación que el método de contragolpe.
El aleteo sincronizado consiste en batir al mismo tiempo las alas delanteras y las traseras. Las libélulas lo utilizan cuando cambian rápidamente de dirección, ya que maximiza el empuje. Planear con las alas extendidas suele ser una de las principales características de las libélulas cuando cazan. Suelen utilizar el vuelo libre con las alas extendidas unos segundos antes de acelerar. Las libélulas también saben planear aprovechando la corriente del aire. Y esas no son todas las características de las acrobacias aéreas de los insectos. Algunas familias parecen dominar mecanismos de vuelo únicos. Por ejemplo, la Libellulidae despega muy rápidamente. Sin embargo, sus alas se mueven inicialmente casi en vertical. Las libélulas macho australianas de la especie Hemianax papuensis utilizan un complejo movimiento para camuflarse. Cambian su trayectoria de vuelo de tal forma que a sus enemigos les parecen inmóviles. Nuestra libélula utilizó todas sus habilidades para escapar del halcón. Se elevó en el aire batiendo las alas traseras de forma desincronizada con las delanteras y luego cambió a alerones sincronizados, cambiando rápidamente de dirección y acelerando a la máxima velocidad, y frenaba inesperadamente cuando era necesario. Finalmente, planeó hacia un gran árbol y el halcón lo perdió de vista. Afortunadamente, esta vez tuvo suerte. Día 21. Por la mañana, la libélula salió inmediatamente de caza. Ya había empezado el verano y el tiempo era cálido, así que no necesitó calentarse antes de despegar. Voló muy rápido. La velocidad de vuelo de las libélulas es casi insuperable. Según el libro Guinness de los récords, la libélula Austrolevia costalis ostenta el título de insecto más rápido del mundo. Su velocidad de vuelo corto alcanza los 58 kilómetros por hora o 36 millas por hora. También hay otros voladores veloces. Muchas libélulas grandes, como las halconeras, alcanzan una velocidad máxima de crucero de 36 a 54 kilómetros por hora o 22 a 34 millas por hora. Se han registrado aceleraciones de hasta 4G en movimiento lineal y 9G en giros bruscos mientras persiguen presas. Nuestro Pantala flavescens, que salió de caza, no pudo seguir el ritmo de los campeones, pero aún así corre muy rápido, a unos 16 kilómetros por hora, o 9,9 millas por hora. Aquí a su lado vemos un abejorro y una mariposa de la col. Sin embargo, el abejorro se pierde de vista al instante porque no puede volar a más de 3 kilómetros por hora, o 1,9 millas por hora. La mariposa también se quedó atrás de la libélula, moviéndose a una velocidad de 9 kilómetros por hora, o 5,6 millas por hora. Pronto, la cazadora dorada se fijó en un gran jején. Necesitaba frenar rápidamente para atrapar a su presa. La libélula tiene un sistema de frenado genial. Su cabeza tiene un sistema de retención con músculos y pequeños pelos en la parte posterior de la cabeza. Este sistema único también se activa durante el vuelo en tándem de una hembra y un macho. Y esta vez, tras una frenada brillante, nuestra libélula consiguió su codiciada cena. Y entonces una enorme avispa apareció de repente por la esquina y persiguió a la libélula. Era un rival muy peligroso e increíblemente cruel que podía hacer cosas que ni los torturadores medievales habrían soñado. Algunas especies de avispas atacan con éxito a las libélulas, convirtiéndolas en una despensa de nutrientes para sus crías cuando aún están vivas. La avispa pone un huevo en cada insecto que atrapa, preparando un nido. Gracias a su vuelo veloz y hábil, nuestra libélula ha logrado escapar de la masacre. La avispa no vuela a más de 9 kilómetros por hora y no puede maniobrar tan rápido como una libélula. La libélula ha dejado atrás rápidamente a un peligroso enemigo. Día 26. Por la mañana, la libélula volvió a salir de caza. La libélula vio un gran jején. Sería comida suficiente para todo el día. Pero el jején estaba muy lejos y se movía de una dirección a otra. ¿Cómo atraparlo? Afortunadamente, nuestra libélula puede trabajar no solo con sus alas y sus afiladas mandíbulas,
sino también con su cabeza. ¿Te sorprende? De hecho, ¿qué tipo de inteligencia puede mostrar un insecto? Resulta que bastante. Científicos de la Universidad de Adelaida han descubierto las increíbles capacidades del cerebro de una libélula. Pueden predecir cómo volarán sus presas porque su cerebro es capaz de realizar tareas visuales. Anteriormente, únicamente los mamíferos, principalmente los humanos, mostraban tales habilidades. Las libélulas pueden hacerlo utilizando procesos visuales y nerviosos de su cuerpo. Los científicos lograron identificar las neuronas específicas que detectan el objetivo. Estas neuronas permiten enfocar un objeto pequeño que se mueve sobre un fondo complejo. Esto es lo que vemos cuando la gente sigue y atrapa la pelota entre la multitud. Las neuronas de la libélula también pueden elegir un único objetivo entre la enorme cantidad de información visual que recibe el cerebro. Por ejemplo, los datos sobre el movimiento de otro insecto, y luego predecir su trayectoria y ubicación futura. El talento de estos insectos puede aplicarse al desarrollo de sistemas de visión artificial, por ejemplo, en vehículos no tripulados. Bueno, ayudó a nuestra libélula. Tras calcular la trayectoria del jejen, se apresuró a cruzarse con él, y como resultado, se las arregló para conseguir abundante comida y despedazar a la presa con sus aterradoras mandíbulas. Día 27. El tiempo no era favorable para volar. Llovía y soplaba el viento. Pero hoy el cielo se ha despejado y la libélula ha ido a cazar a la masa de agua donde nació. Y luego ha pasado todos los días en la orilla y no encontró nada. No fue un fallo en su navegación interna. Las personas simplemente drenaron el agua porque se interpuso en el camino de otra carretera. Sí, los principales enemigos de las libélulas no son los halcones o las avispas, sino tú y yo. La gente tala los bosques, bloquea los ríos con presas para centrales hidroeléctricas y drena las masas de agua. Las libélulas pierden sus hábitats y se extinguen. Nos arriesgamos a dejar el mundo sin estas increíbles criaturas. ¿Cómo será? Probablemente no tan brillante y diverso. La gente lleva mucho tiempo fascinada por estas gráciles voladoras. Lo más común era que las increíbles libélulas simbolizaran la buena voluntad y la pureza en las culturas locales. Pero esto no ocurría en todas partes. Los europeos a veces asociaban las libélulas con algo peligroso para los humanos. Algunos nombres vernáculos ingleses como Devil's Darning Needle, aguja de zurcir del diablo, y ear cutter, cortador de orejas, las asocian con el mal o las lesiones. Con sus poderosas mandíbulas, los adultos pueden morder la piel humana, aunque esto ocurre muy raramente. Pero la herida de la mordedura será pequeña, solo enrojecimiento que desaparecerá en un día. Día 30. Por la mañana, la libélula partió en busca de un nuevo embalse más seguro y rico en alimentos. Voló cada vez más lejos. ¿Crees que las alas pueden transportar a Pantala flavescens solo por las orillas de lagos y ríos? No. Este fuerte y ágil volador puede migrar incluso a través del mar. 10, 20, 30 kilómetros. Y aquí está, el lugar tan esperado. Un hermoso lago lleno de mosquitos y jejenes. La libélula se apresuró hacia este paraíso, pero de repente, un dueño enfadado que no toleraba a los extraños se interpuso en su camino. Las libélulas son verdaderos monstruos. No solamente cuando se trata de cazar. Los machos protegen ferozmente su territorio contra los de su propia especie. Algunos señalan sus derechos con colores brillantes en la cabeza, el vientre, las patas o las alas. El coliblanco común, Platemis lidia, se precipita hacia el intruso, levantando su vientre blanco como una bandera. La mayoría de las veces se enzarzan en un combate aéreo y ahuyentan rápidamente al intruso.
Este es el macho que voló hacia nuestra libélula. Sin embargo, los machos no luchan contra las hembras. La libélula hembra simplemente tiene que aparearse con el ganador, que se ha hecho con el control del territorio, y nuestra viajera aceptó graciosamente el cortejo de un duro macho libélula. Día 33. Este día fue especial para la pareja de libélulas. Por la mañana, tras el apareamiento, volaron juntas para poner huevos fecundados en el lago. En el pasado, la atención excesiva del macho era molestar a su novia. Las hembras podían incluso recurrir a engaños, fingiendo estar muertas para que el novio las dejara en paz. Pero este día era diferente. El macho se convirtió en un cónyuge ideal y muy atento. Mientras la amiga buscaba un lugar para poner huevos, el macho revoloteaba por encima. De repente, una abeja apareció cerca. Sin tener miedo de un rival formidable, el macho empezó inmediatamente a embestir. La abeja tuvo que retroceder. Entonces el macho ahuyentó a todos los que pasaron volando. Y entonces hizo algo increíble. Abrazó a la hembra en un vuelo en tándem, así que la libélula pasó menos esfuerzo en el aire y más en la puesta de huevos. Finalmente, encontró un lugar tranquilo justo debajo del agua. Con su afilado ovopositor, cortó el tallo de una planta submarina y liberó sus huevos en ella. El macho voló alrededor de todo este tiempo, y cuando la hembra terminó de poner huevos, el macho la ayudó a salir del agua. La libélula pondrá huevos más de una vez, pero la mayor parte de su vida ya ha transcurrido en esta primera puesta. En promedio, las libélulas no viven más de 7 semanas. Pero las ninfas eclosionarán de los huevos en una semana. Estarán en esta etapa durante mucho tiempo, de 2 meses a 5 años. Y entonces, como por arte de magia, se despojarán de sus exoesqueletos y se convertirán en magníficas libélulas. Podremos admirar su belleza y gracia y utilizar sus servicios para matar insectos dañinos, especialmente mosquitos, y aprender de su experiencia. ¿Le gustaría que las libélulas participaran en el desarrollo de las tecnologías más avanzadas del futuro? No es una broma. El vuelo de las libélulas ha inspirado a un equipo de investigadores de la Universidad del Sur de Australia para diseñar un dron. Lo que los desarrolladores encontraron especialmente valioso es la capacidad de los insectos para girar a gran velocidad y despegar con una carga más de 3 veces superior a su propio peso. Un equipo de Australia ha fabricado modelos impresos en 3D de alas y otras partes del cuerpo de libélulas para estudiar y construir la máquina voladora del futuro. Los ingenieros de una empresa de investigación tecnológica de Cambridge Draper y los neurocientíficos del Instituto Médico Howard Hughes han ido aún más lejos. Han combinado con éxito la tecnología y las capacidades de las libélulas. El equipo dotó a los insectos con sistemas de guía de mochila en miniatura para controlar las libélulas. El resultado fue microdrones vivos súper eficaces, controlados por personas. Estos insólitos híbridos son capaces de utilizar sensores para rastrear el cambio climático y la migración de animales, e incluso proporcionar información a la hora de rescatar personas. Ahora los científicos están llevando a cabo nuevas investigaciones sobre las características únicas de las libélulas. Y quién sabe qué descubrimientos asombrosos harán en un futuro próximo.